ungido, ¿no? El ungido. Entonces, antes de comenzar, vayamos a un texto muy conocido por nosotros, ¿no? Y les invito a que vayamos a Juan 1:1. ¿Ya? Juan 1:1. Dice la Biblia, Reina Valera, ¿no? En el principio era el verbo, dice, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Vayamos con la primera parte que dice en el principio. Este principio es el mismo principio de Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando habla que en el principio era el verbo, se está refiriendo a ese instante en que Dios Trino empieza a crear el universo, ¿no? Es un vago ejemplo nomás, ¿no? Ese es el principio. ¿Y qué nace aquí en el principio? Empieza el tiempo. ¿Ya? Ahora, Dios, el Dios Trino, no tiene principio ni fin. ¿Ya? Él siempre ha existido. Él siempre ha existido. Pero hubo un momento de la historia donde Él establece, voy a crear los cielos y la tierra. Y por eso dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiempo terrenal. Sí, exactamente. Es un tiempo donde el ser humano puede contabilizar. Tenemos que saber que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él ayer ya ha creado el universo, ¿no? Para nosotros ha sido hace miles de años, ¿ya? Entonces, en la eternidad pasada, ¿ya? En la eternidad pasada, el Dios Trino siempre ha estado, ¿ya? Ahora, el momento que haya creado los ángeles, en el tiempo que haya creado los ángeles, es un misterio, no podríamos decir, los ángeles no son seres, digamos, omnipresentes en todas las edades, ¿ya? Es un misterio en qué momento Dios ha creado a los ángeles y a esas potestades. Pero sí, la Biblia habla claro que el universo tuvo un principio y está en Génesis 1:1. Entonces, lo que dice Juan aquí es que Jesucristo estaba en el principio. Es decir, en esta línea donde empieza el tiempo, el Dios Trino, ya estaba el Padre, ya estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Por eso es que cuando habíamos hablado de la Trinidad, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Ese es el primer artículo, ¿no? Solo que en plural, ¿ya? Entonces lo que dice aquí Juan era para que se pueda entender que en el principio de la creación Jesús ya estaba. Por eso dice que en el principio era el verbo. Otras traducciones dicen, en el principio existía el verbo, ¿no? Otra traducción dice, en el principio, verbo es palabra también, la palabra ya existía. La palabra verbo Hermano, buenas noches. Buenas noches. ¿Perdón?
qué página está? Allá, el 197. La palabra verbo viene de logos, ¿no? Es decir, que en el idioma original no dice verbo, dice logo, ¿no? Obviamente es una traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera. Esto se traduciría: en el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, ¿ya? Eso es lo que realmente dice, ¿ya? Vamos a seguir en Reina Valera en Juan 1:1. Entonces ya hemos dicho que la palabra en el principio se refiere donde inicia el tiempo en que crea los cielos y la tierra, ¿cierto? Ya, ahí inicia el tiempo humano, por así decirlo, ¿ya? Luego dice otra cosa, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, totalmente claro, y el verbo era con Dios. Es decir, que el Hijo estaba en perfecta armonía con el Dios Trino. Ya, algunos lo interpretan que estaba en perfecta armonía con el Dios Trino, y otros interpretan que estaba en perfecta armonía con el Dios Padre. Yo más me adhiero al concepto de Dios Padre, porque la intención de Juan era mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿ya? Es un poco paradójico, ¿no? Jesús es Dios, pero a la vez es el Hijo de Dios, ¿no? Cuando decimos que es el Hijo de Dios, nos referimos que es el Hijo de Dios Padre, ¿ya? Entonces, en el principio era el verbo, era el logos, y el verbo era con Dios el Padre, ¿ya? Según mi interpretación, ¿ya? Y luego, y el verbo era Dios. Aquí ya lo vemos como la segunda persona de la Trinidad. Entonces, tomamos tres ideas con respecto a ese versículo, ¿no? Cristo estaba en el principio del tiempo, ¿no? Segunda idea: Cristo estaba al lado del Padre, del Dios Padre, ¿no? Del Dios Padre, que es la primera persona de la Trinidad, si lo queremos llamar así. Y tres, Cristo en sí mismo es Dios Hijo mejor dicho, Dios es la segunda persona de la Trinidad divina. Esas son las tres lecciones que quiere enseñar Juan, ¿ya? Que en la creación Él estaba, y Él estaba con Dios el Padre, ¿ya? Y Él mismo se manifiesta como Dios, ¿ya? Eso es lo que quiere decir Juan 1:1. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Allá. Cristo en sí mismo es la segunda persona de la Trinidad divina. Lo está mostrando como Dios, ¿no? Porque Juan no está diciendo el verbo era un Dios, como lo traducen los testigos de Jehová, ¿no? Que ponen ahí el verbo era un Dios. No, en el griego original se está refiriendo a Dios, ¿no? Y de manera teológica, tampoco quiere decir que, como dicen los modalistas, que el verbo era el Padre, pues ellos lo quieren interpretar de esa manera, ¿no?
Entonces, por eso siempre les digo que la palabra Dios en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de veces se refiere al Padre, ¿ya? ¿Por qué? Por funcionabilidad, o algunos le llaman por economía. Lo que pasa es que hay una subordinación espiritual, ¿no? Sin ser uno más que otro, ¿no? Tenemos al Padre, ¿no? Y el Hijo siempre se subordina al Padre. Por eso es que Jesús cuando estuvo en la tierra decía el Padre es mayor que yo, ¿no? Y ese argumento usan otros para decir que Jesús es un ser creado o es menos, ¿no? Ya, habíamos visto también que al final de la historia Jesús va a entregar el reino al Dios y Padre, según Corintios 15, ¿ya? Entonces son temas de funcionalidad, ¿no? El Hijo, como les vuelvo a decir, cada uno tiene su función. El Padre creó el diseño de la redención, ¿no? Que fue enviar a su Hijo. Él ya lo había planeado, nadie sorprendió al Padre. El Hijo ejecutó, ¿no? Y el Espíritu Santo convence al mundo del pecado, ¿ya? No es uno más que el otro, en términos teológicos, sino que cada uno cumple una función, ¿ya? Entonces, esta es la interpretación de Juan 1:1. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, en el principio la palabra ya existía, Logos, ¿no? La palabra, el Logos, estaba con Dios y el Logos era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Ahora vamos a leer Juan 1 hasta el versículo 3, ¿ya? Para interpretarlo. Vamos a leer Juan, justo en la parte de preexistencia, ahí sale Juan 1 del 1 al 3, ¿ya? Pero vamos a leerlo. ¿San Juan o Juan? Juan, o sea, primero Juan no, Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Luego dice, este era en el principio con Dios, dice, ¿no? ¿Qué significa que era en el principio con Dios? El Logos, que es Jesucristo, en el principio estaba con el Padre, ¿ya? O sea, vuelve a repetir lo que ya ha dicho anteriormente, ¿no? Porque anteriormente dijo que el verbo era con Dios. Y el versículo 2 vuelve a reafirmar, este era en el principio con Dios, ¿ya? Ahora el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿ya? A ver, ¿cómo interpretan ustedes eso? Les voy a leer en otras versiones, ¿ya? Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nueva Traducción Viviente dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Esto es muy interesante, ¿no? Y es algo que en la misma Biblia lo complementa con otros versículos. Pero quiero que quede bien claro. Dice la Biblia, y algunos interpretan mal, ¿ya? Y eso lo voy a decir. Aquí lo que está diciendo es que el Padre creó el universo, ¿ya? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. En Reina Valera dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Si nos vamos solamente a Reina Valera, la palabra que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primer punto, todas las cosas por Él fueron hechas. Ese Él, ¿de quién está hablando? ¿De quién? Más específico. Del verbo, de Jesús, de Cristo. Entonces lo que dice en Reina Valera es que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. ¿Ya? Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ya? Por ejemplo, las Américas traduce así: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Traducción viviente dice, y este es más fuerte, este es ya más preciso: Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. ¿Ya? Entonces, después de revisar otras traducciones, después de revisar otros versículos que ya se los voy a adelantar, aquí no está diciendo que Cristo está creando el universo como algunos interpretan, ¿ya? Porque cuando uno lee, normalmente en Reina Valera dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno interpreta que las cosas como el universo han sido hechas por Cristo, ¿ya? Pero ese no es el significado. Y no va a encontrar una parte en la Biblia que hable directamente que Cristo ha creado el universo, ¿ya? Lo que pasa aquí es que el Padre crea el universo por medio, usando un canal de Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso es una buena pregunta. Hay que entender una parte en que Dios le dio autoridad y potestad a Cristo. ¿Para qué? Para que pueda tener un reinado, porque Dios entregó todo reino y todo juicio a su Hijo, ¿no? Recuerdan que hay versículos que hablan así, ¿no? Todo juicio me ha sido dado por mi Padre. Entonces, Cristo se vuelve un agente de la creación. Pero como funcionalidad, lo que siempre dice la Biblia es que el Padre crea el universo y lo hace por medio de Cristo y para Cristo. Y dice también otro verso que todas las cosas del universo están cohesionadas por medio de Cristo. Vamos a ver el versículo para que esto quede claro. Hebreos 1:3. Que sustenta todas las cosas por la palabra de Dios. Exacto. Vamos primero a Colosenses 1:15. ¿No? Colosenses 1:15. Va a decir lo mismo que dice Juan. A veces cuando uno tiene una duda de un verso, es mejor también complementarlo con otro verso. Y si es el mismo autor, mucho mejor. Ya, Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, del Hijo, ¿no? Que Cristo está hablando. Dice, el primogénito de toda creación. No quiere decir que fue el primero en ser creado, ¿no? Simplemente habla que es el primero de todo. O sea, el Padre le ha dado una preferencia a Jesucristo como primogénito de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Él es el primero resucitado, Él es sacerdote eterno, rey eterno, sobre todos los hombres. Agente de la creación. Agente de la creación. Ya, ahora tomen atención. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él, o sea, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Dice, todo fue creado, ¿qué dice? Por medio, ¿ya? Y para. Entonces coincide Juan con Pablo, ¿cierto? Juan dice una cosa, de repente de una manera un poquito más difícil de entender, pero Pablo ya lo expresa más claramente, ¿ya? Entonces, dice, a ver, en él fueron creadas todas las cosas, ¿no? En él, o sea, en él quiere decir meta, a través de él, ¿no? Todo fue creado por medio, que también significa meta, y para él, o sea, Dios ha creado el universo para Cristo, ¿no? ¿Qué lección podemos sacar de allí, no? Que Cristo es el rey de todo principado. Acá dice, mira, en él, en Cristo fueron creados, ¿qué cosa? Todas las cosas, o sea, todo el universo físico, ¿no? Que dice, sean visibles o invisibles. ¿Qué es visible? Todo lo que podamos explorar, ¿no? Mediante la astronomía, todo el universo físico, ¿no? Invisibles, ¿qué son? Las potestades, incluso las malignas están bajo su dominio, ¿ya? Porque las malignas, esta vez que cuando dijeron al endemoniado Gadareno, ¿no? Que ha venido aquí a atormentarnos antes del tiempo, hijo del Dios Altísimo, ¿no? Reconocían su poder, ¿no? También dice Santiago que los demonios tiemblan ante escuchar su nombre. Entonces, todo tipo de principados y potestades dice que fue creado por medio de él, por medio de Cristo y para Cristo. Ahora, ¿por qué el Padre tiene que crearlo por medio de Cristo? Bueno, habría que entender qué significa realmente. Bueno, y eso no es algo, digamos, dogmático, pero pienso que se ha hecho así de esta manera porque Cristo, como dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. Es la parte visible de un Dios invisible, ¿no? Porque Dios es espíritu, ¿no? Mejor dicho, el Padre es espíritu, ¿ya? Entonces Cristo representa la imagen. Por eso es que acá dice, el 15 con anterioridad ya te dicen, Él es la imagen ¿de quién? De un Dios invisible, o sea, del Padre invisible, ¿no? Entonces, con esa razón, como que Dios ha creado por medio de Cristo, ¿no? Y para Cristo, para su propio Hijo, ¿no? Al final, Cristo, al sujetar todas las cosas en el fin de los tiempos, bajo sus pies, Él mismo se va a sujetar al Padre. Eso está en Corintios 15, ¿ya? Entonces, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora el 17 sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas. ¿De qué cosas? De acá. Él es mucho antes de acá. Les estaba diciendo que no podríamos decir cuántos milenios, siglos o millones de años fueron creados los ángeles, pero los ángeles han sido creados, ¿ya? Los ángeles han tenido un principio. El Dios Trino es el que no ha tenido un principio, ¿ya? Entonces, Él es antes de todas las cosas, ¿ya? Porque eso es parte de la eternidad. Y acá viene lo interesante, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, el equilibrio del universo, como está ahorita, ¿no? Como lo explican los astrónomos, ¿no? Acerca de la gravedad, de las fuerzas electromagnéticas, de la temperatura que tiene la Tierra en comparación a otros planetas. El equilibrio es por medio de Cristo. Es decir, todas las leyes físicas, químicas, magnéticas que hay en la actualidad, es parte del poder de Cristo, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. Y lo vamos a ver con otro versículo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, nosotros, Él es nuestra cabeza,
el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿no? Dios el Padre ha sido bueno con su propio Hijo. ¿Para qué? Para que sea el primogénito y en todo tenga la preeminencia, ¿no? Es un Padre amoroso con su Hijo, ¿no? Parecería paradójico que, ¿no?, Dios, amando tanto a Jesucristo, lo haya expuesto a la cruz, ¿no? Es la comparación más o menos de Abraham con Isaac, ¿no? Abraham amaba mucho a Isaac, pero cuando Dios le dijo que tenía que sacrificarlo, él lo hizo en obediencia, ¿no? Es una tipología. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él, dice, habitase toda plenitud, ¿no? O sea, que Jesús abarque todo lo que es en este universo. Todo, principados, potestades, lo físico, lo no físico, está sustentado y cohesionado por Cristo. ¿Ya? Entonces, acá, digamos, las estrellas, los planetas, ¿no?, las galaxias, todo está sustentado bajo el poder de Cristo, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Dice, por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como están en los cielos. Bien, vayamos a otro verso para que nos dé más luz acerca de ello. Vayamos a Hebreos 1:1, ¿ya? Hebreos no se sabe a ciencia cierta si el que lo escribió fue Pablo o no, pero sería interesante si no ha sido Pablo, para tener ya tres personas, inspirados por Dios que hablen de algo similar, ¿no?, con un lenguaje similar. Dice Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en los postreros días, o sea, en esos días, ¿no?, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué dice? A quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo, ¿no? Acá, para Cristo. Nuevamente el universo lo ha hecho para su propio Hijo, ¿ya? ¿Y por quién asimismo hizo el universo? ¿Qué quiere decir? Que Dios creó el universo, ¿no?, mediante y para darlo a su Hijo. Por acá dice, en los posteriores días nos ha hablado Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? El universo tuvo un motivo de ser creado, ¿no? Para la gloria de Cristo, para que Cristo tenga la preeminencia en todo, ¿ya? Ahora te dice, el cual, está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, ¿la gloria de quién? Del Padre, ¿ya? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, del Padre, ¿ya? Y quien, dice, sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, ¿ya? Es decir, todo este universo está sustentado con la palabra del poder de Cristo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Ya? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Entonces, si unimos estos tres versículos que hemos hablado, llegamos a una conclusión, ¿no? Que el Padre es presentado como el planificador de la creación y el Hijo es como un agente a través del cual el Padre llevó a cabo la creación, ¿no? El Padre crea el universo por medio de Cristo y lo hace para Cristo. Más no podemos especular más que eso, ¿no? Como está en las Escrituras. Lo más importante es que el Padre dio como herencia este universo a Cristo, ¿ya? Y ahora, como yo les decía, hay muchas cosas de la Trinidad que en esta vida no vamos a poder explicar. De todos, y aquí concatenamos un poco cómo el Dios Trino creó también, ¿no? Estaba
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y hagamos al hombre, ¿no? Conforme a nuestra imagen. Eso no niega, si se dan cuenta, eso no niega decir que el Padre ha creado, pero que el Dios Trino se podría decir que ha creado también. ¿Me entienden? No hay una contradicción. Incluso es una complementación, porque acá podríamos decir que a la luz del Nuevo Testamento, la forma de creación ha sido de esa manera, ¿no? El Padre a través del Hijo, ¿no? Y con la obra del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces, no hay contradicción. Y como todo estudio bíblico, siempre el Nuevo Testamento trae a luz lo que en el Antiguo Testamento era velado, ¿ya? Por eso dice que acá en Hebreos, que habiendo hablado muchas veces, en los postreros tiempos ya nos ha hablado por el Hijo, ¿ya? Bien, entonces, eso es un poco hablando de la persona de Jesucristo, la preexistencia de Jesucristo, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ya hemos hablado de Juan 1:1, hemos hablado de Colosenses 1:16, ¿ya? También dice acá, Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y Jesús mismo dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra yo soy era empleada obviamente por Jehová, ¿no? Por Dios Padre, por decirlo así, haciéndose Jesús igual a Dios, lo cual era la intención. Y lo cual hasta los fariseos entendieron eso, ¿ya? Ahora, quiero traer antes que se me vaya la idea, el tema de la palabra logos, ¿ya? El tema de la palabra logos. Vamos a ver ese temita, ¿ya? Porque es importante. Porque recuerden que la Biblia normalmente el Nuevo Testamento está en griego, ¿ya? Entonces vamos a ver qué significa la palabra logos. Porque obviamente en la Biblia dice en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios y el logo era Dios. Ya. Por ejemplo, Juan tuvo una intención siempre de usar esa palabra logos, ¿ya? Porque bien pudo haber usado en el principio era Cristo, ¿no? Y Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Tranquilamente lo pudo haber hecho así, pero lo hizo con una intención. ¿Qué pasa? La palabra logos, que significa palabra, pues, ¿no? Que significa palabra, si lo queremos traducir, ¿ya? Tenía dos usos en ese tiempo. Uno, en el uso judío. En el uso judío, digamos que los judíos usaban para reemplazarlo por la misma palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en vez de decir Dios, ellos también usaban, o sea, en vez de decir Dios nos ha hablado en esta noche, ¿no? Dios nos ha visitado en esta noche. Para ellos era equivalente a decir la palabra de Dios nos ha visitado esta noche y la palabra de Dios nos ha hablado esta noche. Entonces, para el judío, palabra de Dios es equivalente, ¿ya?, a Dios. Entonces, cuando se refería a logos, lo hacía con la intención también de que los judíos sepan que está hablando que el logos también es Dios, ¿ya? Y obviamente lo dice en el mismo verso, ¿no? Lo que pasa es que para ellos era pecado decir el nombre de Dios. Y por eso le daban muchos nombres a Dios. Entonces, uno de esos era logos,
para evitar decir Yahvé, que Exacto. creo que es lo que dicen hoy en día que es el nombre de Dios. Y cuando Jesús dijo yo soy, entonces por ello se impactaron, porque ese nombre no lo pronunciaban. Gracias, hermano, exactamente. Buen aporte. Ahora, vayamos al término ya griego. ¿Cómo lo interpretaban los griegos la palabra logos? ¿No? ¿Cómo lo interpretaban ellos? Ellos interpretaban la palabra logos como orden perfecto. Lo interpretaban como un orden perfecto que controlaba todas las cosas. Esto en base a los filósofos, obviamente, de ese tiempo. Ellos creían que había seres divinos, dioses, porque eran politeístas, que podían tener un orden perfecto que controlaba todas las cosas, todo el universo. De tal manera que también pudo entonces, tanto el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como el autor del libro de Hebreos, usar apropiadamente esa palabra, ¿ya? Porque en el griego significaba la perfección que podía controlar en orden todas las cosas. Eso significaba. Entonces, cuando vemos la palabra logos, tenemos que pensar que habían dos tipos de lectores, los judíos y los gentiles, ¿no? Y ambos, con esa palabra, ya prestaban oído a entender quién realmente era Jesucristo. Y realmente, si tú ves el significado, porque estos significados, al menos ese de aquí no es un significado tan religioso, ¿ya? Al final coincide con lo que dice Juan 1.1, ¿no? Juan 1.1 dice, y la palabra era, ¿qué dice? Dios. El verbo era Dios, ¿no? De lo mismo. Y acá, este orden perfecto lo llega a desarrollar, como ya hemos visto en los versículos de Juan, de Colosenses y de Hebreos. ¿No dice que Jesús mantiene cohesionado el universo? Entonces se cumple acá. O sea que lo que los filósofos griegos creían en ese tiempo, tanto Pablo como Juan, como el escritor hebreo, le dan la razón a lo que creían. Solo que ellos creían que dioses eran los que mantenían en perfección, ¿no? No solamente el universo en forma física, sino la bondad, de características digamos, de un buen carácter, o lo que le llaman el estoicismo, ¿no? Entonces, fue usado apropiadamente esta palabra para describir a Cristo, ¿ya? De manera que siempre las escrituras siempre tratan de llegar a diferentes audiencias, diferentes lectores. Orden perfecto. Orden perfecto que controlaba todas las cosas. Ese era logos para el griego. Bien. ¿Está claro ahí, hermanos? Ya. El punto 2 dice la unión Dios-hombre, ¿no? Ahí dice, Jesús es Dios y es hombre a la vez, ¿no? Él es completamente Dios y completamente hombre. Esta verdad es difícil de entender, pero es la verdad, ¿no? Obviamente, Él cuando vino a esta tierra, efectuaba sus milagros, ¿no? Como hijo de Dios, ¿no? Para autentificar que lo que Él predica viene del Padre, ¿no? Él mismo decía, si no me creen en mí, parafraseando, no importa, pero crean en las obras, decía, ¿no? Que ha hecho mi Padre, ¿ya? Caminó sobre las aguas, hizo más volumen de vino, que fue su primer milagro, ¿no?
sanó ciegos, leprosos, en el poder como hijo de Dios, como hijo del Padre, en el poder como Dios, ¿no? Pero también fue humano, ¿no? De tal manera que le dijo al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Por eso Satanás lo llevó al desierto a tentarlo, ¿no? Porque si él en ese momento solo hubiera sido Dios, por así decirlo, no tendría sentido la tentación, porque la Biblia dice que a Dios nada le puede tentar, ¿no? No es posible tentar a Dios, pero a Cristo lo tentaron, ¿no? Lo tentaron, y él pasó tentaciones de todo tipo, ¿no? La misma Biblia en hebreo dice que él sufrió debilidades, y como él ha sufrido debilidades, sabe nosotros cómo pasamos esas debilidades, y él sabe, ¿no? Él se ha ganado ese derecho de poder entendernos en nuestras debilidades. Así lo dice en hebreo, lo estoy parafraseando. Ya, lo estoy parafraseando. Entonces, ante eso también hay un versículo muy interesante, ¿no? Que él muestra que él es Dios, o Curios o Señor, ¿no? Que vamos a ver luego eso. Él dice, ¿cómo puede ser que el Mesías para David sea hijo de David, ¿no? Para David, hijo de David, y otro señor de David. Y Jesús le preguntó, ¿cómo es posible, parafraseando, cómo es posible que David le llame en dos maneras, ¿no? Hijo de David, por un lado, y por otro lado le llama Señor, ¿no? ¿Qué dice las Escrituras? Vayamos a Mateo 22:41. Dice 22:41, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y los fariseos le respondieron, de David, y estaba bien, estaba en lo correcto. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor? ¿Quién es el Señor y el otro Señor? Ahí dice, dijo el Señor a mi Señor. David decía, ¿no? Dijo el Señor. Habla de Dios y habla de Jesucristo. Dijo el Señor Padre a mi Señor Mesías. Esa es la interpretación, ¿ya? Siéntate a mi derecha, le dijo el Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies, ¿no? Pues si David le llama Señor, ¿no? Si David le llama Señora a Jesucristo, ¿cómo es que en las Escrituras dice que Jesús es el hijo de David, ¿no? Ahí se ve la parte humana y la parte divina de Cristo. Ahora, ¿por qué Jesús es hijo de David? Una por la línea genealógica, pero lo otro es porque él es David era un prototipo de rey sobre Jerusalén, ¿no? David era conforme al corazón de Dios, dice, ¿no? David, rey de Israel, y Cristo, rey de el Israel físico y el Israel espiritual que somos nosotros. Eso lo veríamos en Gálatas, ¿no? Que nosotros en realidad somos el Israel de Dios, ¿no? Recuerden que hay un Israel físico y hay un Israel espiritual. El Israel espiritual está conformado por judíos creyentes y gentiles creyentes, ¿ya?
pero Cristo es rey de Israel físico, porque él mismo dijo, ¿no? La salvación viene de los judíos, también dijo, no he venido, parafraseando, ¿verdad? No he venido por otros, sino he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refería a lo físico. A lo suyo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces ahí, David era un prototipo. Ahora, algunos creen, ¿no? Estas ya son posturas, ¿no? Algunos creen que, como les había comentado la vez pasada, Cristo tiene una revancha, por así decirlo, ¿ya? Bueno, voy a parafrasear. En los libros de los Salmos, de los antiguos profetas, siempre hablan de que el Mesías va a reinar físicamente en Israel, ¿no? Y usted recuerda en Hechos 1:8, no me acuerdo, sus discípulos antes de que Jesús ascendiera a los cielos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo interesante es que Jesús no les dijo, mira, eso nunca va a pasar, ¿no? O mira, ya el reino es ahorita, ¿no? Es interesante. Tenemos versículos del Antiguo Testamento que hablan de un reinado glorioso, donde recuerdan que un bebé va a estar al lado de una serpiente, un león con un cabrito, ¿no? Entonces, bajo esas deducciones, Cristo va a tomar una revancha aquí en la tierra, reinando con nosotros, pero sobre un mundo en donde incluso ahí va a aparecer pecado, ¿ya? Eso es una postura, se llama el milenio, ¿ya? Que se daría en Israel después de que nosotros ya hayamos resucitado y todo ello, ¿no? Entonces ahí se cumpliría perfectamente, a la perfección, Cristo como rey de Israel, como tierra, y ahí se cumplirían las promesas que Dios había hecho a Abraham, de las promesas hechas a Abraham, que es que iba a tener una descendencia bendita, que obviamente somos nosotros también, por parte del pueblo de Cristo, pero que iba a heredar a Abraham una tierra, y al final no le fue dada, ¿ya? Entonces, son posturas. Por ejemplo, normalmente la iglesia bautista, pentecostal, cree en el milenio, ¿ya? Apocalipsis 20 habla del milenio, ¿ya? Y hay otros hermanos, mayormente los reformados, presbiterianos, y la Iglesia Católica también, ellos creen que el milenio es ahora, o sea que Cristo está reinando espiritualmente, ¿no? Que todo eso es espiritual. Yo como le dije la vez pasada, más me inclino al reino milenial literal en Israel, ¿no? En donde es Palestina ahorita, ¿no? Y bueno, en el año 1948 los judíos volvieron a su tierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí se dio más énfasis a esta corriente del milenio, ¿no? Porque como que las cosas se estaban juntando, ¿no? Y ciertas teologías, por ejemplo, como la del postmilenialismo, que habla que en los últimos tiempos va a haber un surgir de la iglesia va a entrar a la parte política, van a mejorar la moralidad, todo. Ya con la Primera y Segunda Guerra Mundial, esa teología fue desapareciendo. Hay pocos que creen eso. Entonces, eso lo digo en clara alusión de Cristo como el cumplimiento de David, ¿no? Y Cristo como el Señor de David, ¿no? Cristo humano y Cristo divino, ¿ya? Cristo humano y Cristo divino. Ahora, en la actualidad se puede decir que Cristo es hombre y Cristo es Dios. Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, ¿no? Un poco complicada. Yo preferiría, sí, creer en ello,
pero ya es la parte divina, obviamente, ¿no? La parte humana, podríamos decirlo que es una imagen de la resurrección que nosotros vayamos a tener. Dice que Él es el primogénito de los muertos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que Él es el primer resucitado en todos los tiempos, ¿no? A la manera de Dios, ¿no? Resucitación del día postrero, ¿no? Solo que Él lo hizo en su momento. Entonces yo pensaría que es completamente Dios, pero es la imagen, como dice, ¿no? La imagen del Dios invisible. Entonces, si es la imagen del Dios invisible, tiene una parte corporal. Eso es lo que yo prefiero creer, una parte corporal divina, porque la Biblia me dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? ¿Qué más dice? Siendo en forma de Dios, ¿no? No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, ¿no? Siendo en forma, ese griego significa morfe, y significa cuando algo que no se ve se traduce en algo que se ve. Entonces, yo lo interpreto de esa manera. Es verdad que cuando morimos no vamos a hacer un limbo de alma. No. Uno tiene que creer lo que dice la Escritura. La Biblia es muy clara, tanto Pablo como Pedro, uno de ellos dijo, no sé si quedarme o irme. Irme estaría con Cristo y sería mucho mejor, pero quedarme es más necesario por ustedes, o sea, por sus ovejas, ¿no? El apóstol Pedro también indica que en breve debe abandonar el cuerpo y estar con el Señor. Apocalipsis dice, sobre la gran tribulación estaban las almas bajo el altar, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no tomarás venganza? ¿No? ¿No? Entonces también está el rico y Lázaro. El rico fue llevado al Hades, ¿no? Y el mendigo fue llevado al seno de Abraham. Entonces, hay muchos versículos que hablan sobre qué pasa, y yo siempre lo digo, un segundo después de morir. Un segundo después de morir tú estás con el Señor, si eres cristiano. Esa es la esperanza bendita. No vas a dormir, no vas a tener un sueño hasta que despiertes y estés en el aire, pues, ¿no? Es un segundo tú estás con el Señor esperando la resurrección completa, ¿no? La unión perfecta del alma, cuerpo y el espíritu, ¿ya? Tú dirás de repente, pero ¿y qué pasa con esos cuerpos que han sido cremados? Eso no tiene importancia, porque Corintios 15 dice que es un cuerpo nuevo, ¿ya? Es un cuerpo nuevo, es un cuerpo que es incorruptible, dice Corintios, ¿no? Que es La palabra de incorruptible. Dios dice también nosotros somos seres espirituales. Claro, hay una parte que dice en Corintios, mira, en primer lugar dice que en la resurrección seremos como los ángeles, dice así, ¿ya? Luego dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Luego dice Pablo que tendremos cuerpos incorruptibles. Hay que sacar una conclusión de esas tres ideas, ¿ya? Porque si vamos a hacer teología, tenemos que unir todo lo que dice acerca del cuerpo en la resurrección y sacar una conclusión. Entonces, uno, como los ángeles, dice, ¿no? Otro, Pablo dice que tendremos cuerpos incorruptibles, pero cuerpos espirituales, es lo que dice Pablo, ¿ya? Tú puedes llegar a una conclusión ahí, ¿no? Obviamente vas a resucitar bíblicamente con un cuerpo espiritual, ¿ya? Ahora, ser semejante a los ángeles, habría que ver cómo podemos concatenar ahí la idea. ¿En qué sentido? Porque la pregunta que le habían hecho a Jesús era si se iban a casar o no. Tal vez, como creen algunos, Jesús estaba refiriendo a que no serán como los ángeles en el aspecto reproductivo nada más,
Algunos piensan eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Nosotros vamos a entrar al estudio de los ángeles también. También hay un pensamiento acerca si los ángeles son seres netamente espirituales o tienen cuerpo, ¿ya? De que toman cuerpo para ciertos propósitos, sí pasa eso, ¿no? Pero habría que estudiar más a fondo ese punto. Es un poquito complicado el tema de el tipo de cuerpo en la resurrección, pero tenemos tres versículos. Pero Voy a... dice una parte, hermano, que nosotros somos semejantes a los ángeles, que arriba no se da el casamiento, ni tampoco el matrimonio. Exacto, ese es un hecho. Más me refiero a que con esos tres versículos, cómo llegamos a decir qué tipo de cuerpo, ¿no? Porque Pablo incluso los llamó ignorantes, le dijo a los corintios, ¿no? Porque le preguntaron, él mismo se hace la pregunta, pero ustedes me preguntan, ¿con qué tipo de cuerpo vendrá? ¿No? El mismo Pablo dice, ¿no? Que él da un cuerpo nuevo, ¿no? Que cuando un cuerpo muere, un cuerpo nuevo surge, ¿no? Entonces, lo único que dijo Pablo es que son cuerpos espirituales y que sangre ni carne pueden heredar el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa sangre y carne? ¿Se referirá a la naturaleza pecaminosa o se referirá a este cuerpo y sangre que tú tienes? Pero también dice el Señor, ¿no? Que nosotros fuimos tomados de polvo de la tierra, y polvo eres y a polvo volverás. Exacto. Es el espíritu que sale del cuerpo. Exacto. En la Biblia, para morir, le dicen el alma se le salió, y en otros versos dicen el espíritu se le salió, dice, en la forma de morir, porque en realidad la muerte significa la separación del cuerpo, el espíritu y el alma. Esa es la definición de muerte, ¿no? La separación del cuerpo, espíritu y el alma. Esa es la definición de muerte. ¿Quieres preguntar? No. Hermano Luis, respecto a Cristo hecho hombre, ¿no? Dice Hebreos 2:9, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Es decir, que la humanidad de Cristo está relacionada directamente con la redención del hombre, o lo que es la reconciliación del hombre con Dios. Claro, él como dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no había forma de que Dios el Padre perdonara a la humanidad si no hubiera derramamiento literal de sangre, ¿no? Y para eso tuvo que tomar su Hijo un cuerpo humano, y obviamente en el sacrificio de la cruz hizo lo que tuvo la misión de hacer, de recibir la ira de Dios que nosotros merecíamos, ¿no? La recibió en la cruz, satisfaciendo la ira santa y justa, porque es una ira santa y justa, no es injusta, del Padre sobre nosotros. Por eso es que siempre hablamos que la salvación no es imposible perderla, porque Cristo ha hecho esa obra en el ser humano y uno no la puede deshacer. Si todos pecamos diariamente, ¿cómo es posible que tú digas que tal pecado sí te va a hacer perder la salvación? O sea, no tendría mucho sentido. Aparte que somos sellados con el Espíritu. Acá, como dijo la señora, eso que somos seres espirituales, como somos también seres de ¿cómo se le dice? De cuerpo, ¿cómo se le dice? Tripartitos, alma, cuerpo, espíritu. También somos seres espirituales, o sea, ¿qué significa una vida espiritual? ¿Cómo? ¿Qué significa una vida espiritual? Vida espiritual. Bueno, para el creyente es la comunión con Dios. ¿A eso te refieres? Sí, porque a veces yo siempre he buscado qué es tener una vida espiritual, o sea, llevarme, o sea, querer conocer
mal, ¿no? Saber qué es tener sabiduría, ¿no? Para poder tener una vida, saber tomar buenas decisiones en mi vida. Claro, justamente eso vamos a ver en neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios obra en ti para que puedas dar frutos, ¿no? Esos frutos son la paz, benignidad, paciencia, dominio propio, amor, todas esas cosas lo produce el Espíritu Santo de Dios, ¿no? El mundo a veces puede tener algunas cosas de esas, ¿no? Porque de todas maneras a veces dentro del mundo hay bondad, o sea, hay personas buenas, relativamente malas. No son fruto del Espíritu, pero muestran a veces una ley escrita en su corazón, a veces, ¿no? Pero como cristianos nosotros tenemos que ser guiados por algo, digamos, que no somos nosotros mismos, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso, ¿no? Entonces no tenemos que hacerle caso al corazón. No. El corazón es perverso, engañoso. Solo al alma. No, al Espíritu Santo. ¿Y cómo sé cuál es mi espíritu? Conociendo la palabra de Dios, tienes que entender las Escrituras. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios, del conocimiento de las Escrituras. Y en fin de más cosas como son la comunión con los hermanos, la comunión con la iglesia, la oración, la armadura de Dios. O sea, tienes que leer la Biblia para tener una vida victoriosa, ¿no? Hermano, tiene que nacer primero. Así es. Tiene que nacer de nuevo. Tú ya has entregado tu vida a Cristo. Tiene que haber un nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo empiece a obrar en ti. El nacimiento es arrepentirse, ¿no? Son dos cosas, de nuestros pecados, dejar lo que estabas haciendo y creer en el Hijo de Dios como la verdad absoluta. Él es la verdad, Él es no, todo lo que el mundo te da, digamos, en temas de filosofía, en temas de ética, de moral, son relativas, porque la psicología, la filosofía, tienen cosas buenas, pero la verdadera filosofía, la verdadera ciencia, la verdadera, por así decirlo, verdad absoluta, solamente lo tiene el Señor y lo tiene la Escritura. Y con ello puedes detectar lo que es falso, ¿no? Como tú ya tienes lo verdadero, detectas lo falso, ¿no? El mundo no comprende porque no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Entonces nosotros que ya tenemos la Escritura, conocemos cómo se mueve este mundo espiritual, ¿no? Y aún estamos en crecimiento en conocer más, pero gracias a Dios tenemos la verdad absoluta, hay que decirlo. Y eso es algo, ¿no? Eso es algo que a veces nos tienta, a veces, ¿no? Tampoco. El tener la verdad absoluta a veces nos tienta pues, uno escucha a cierta persona hablando y uno a veces dice, ¿verdad? Que esta persona es ignorante, ¿no? Pero no deberíamos actuar de esa manera, pero sí hay una tentación también por tenerla. Como los judíos, ¿no? Los fariseos, ellos creían, ¿no? En realidad, creían, sabían que tienen la verdad absoluta, que tenían la ley, pero no lo aplicaban, ¿no? No lo aplicaban. Bien, ya, pero seguimos entonces. El punto 3 es su perfección. Jesús fue perfecto en todas formas. Como Dios, Él fue perfecto, o sea, como el Padre, pero algunos han cuestionado sobre la perfección de su humanidad. Bueno, miren, Jesús tenía debilidades, ¿no? Y como dice el libro de Hebreos, como Él tuvo debilidades, también sabe conocer y comprender nuestras debilidades, porque Él tuvo debilidad también. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo, lo dice Hebreos también, ¿ya? Y si dicen todo, obviamente se refiere a que Jesús como humano fue tentado a mentir, a robar, al adulterio probablemente, a la fornicación, y hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo. Jesús fue tentado en todo, dice, pero sin pecado.
sea, él no cayó en el pecado, ¿ya? Porque si él cometió un pecado ya no habría pues un sacrificio, ¿no? Porque era la demanda de Dios es la perfección, ¿no? La demanda del Padre, ¿ya? Dice el libro de Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces entró por Adán, ¿no? Dios le había hecho digamos, un dictamen o una advertencia que no comiera del fruto, ¿no? Y Eva desobedeció, ¿no? Fue engañada por la serpiente, ¿no? Fue engañada por la serpiente porque le dijo que iba a ser como Dios, ¿no? Conociendo el bien y el mal, ¿no? Aquí es algo interesante porque esa es una media verdad, ¿ya? La serpiente le dijo, como está acostumbrado Satanás a usar falsos maestros, es una media verdad. Él dijo, ¿cómo se llama? La serpiente le dijo que seréis como Dios, ¿no? Eso no era verdad. Pero el problema fue que esa comida, ese fruto, ya les hizo distinguir a Adán y a Eva a diferenciar el bien y el mal. Entonces, eso era algo que Dios nunca ha querido para Adán y Eva. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Génesis, ¿no? Yo creo que más que el fruto fue la desobediencia. Claro. Él desobedeció el mandato que no comiese. Él desobedeció, entonces. Claro. Es interesante, miren lo que dice en Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice, he aquí, o sea, ya cuando habían caído, ¿no? He aquí el hombre es como uno de nosotros, dice la Trinidad, ¿no? Sabiendo que el bien y el mal, ¿no? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, el árbol de la vida todo es todo un misterio ese árbol, ¿no? Ellos el árbol de la vida íbamos a ser inmortales, nunca íbamos a morir. Exacto. Y ese árbol de la vida va a estar está en Apocalipsis 21, creo. ¿No? ¿Qué sería si realmente nunca hubiésemos salido de la vida? Que estuviéramos en la vida todo el tiempo y no nos damos cuenta de eso. Bueno, la Biblia no te da más. Miren, pero bueno, lo que quería yo apuntar era, dice que el hombre es como uno de nosotros, o sea, está hablando de la Trinidad, ¿no? Está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, es como uno de nosotros, ¿en qué sentido? En que sabe ahora el bien y el mal, ¿ya? Entonces, no era la voluntad de Dios que el hombre conozca el bien y el mal, no era la voluntad. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y el mal le pertenece a Dios. ¿Ya? Le pertenecía a Dios. No era la voluntad de Él. Vamos acá a ver lo que le dice la serpiente, ¿no? Y vamos a ver cuál fue la mentira y la verdad que le dijo, porque Satanás no te dice una mentira completa. Él te habla una media verdad, así como los falsos maestros que son fruto de Satanás también, ¿no? A ver. Es cierto. Claro, te dicen una cosa que por ahí Siempre es como algunos clientes que dicen, uno puede pecar y le pides perdón a Dios y Él te perdona. Sí. Claro, obvio, pero las consecuencias no lo cuentan. Claro. Sí se puede pecar, pero luego las consecuencias. Exacto. Porque la
palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La cosecha es mayor de lo que ha sembrado. Dice Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni me tocaréis para que no muráis, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, dice ahí, ¿no? Esa fue una mentira, ¿ya? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, es otra mentira. Pero acá le pone sabiendo el bien y el mal, eso sí es una verdad. Porque eso se cumplió, porque lo dijo el mismo Dios. ¿Qué dijo acá? ¿Cuál era el? Allá. En el 22 dice, y dijo Jehová Dios, ahí aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y toma también, ¿no? Entonces Satanás metió la mentira de que iba a ser como Dios. No. La mentira de que iba a vivir era una mentira, porque moría. Pero qué verdad le dijo, que iban a conocer el bien y el mal. Y lo conocieron. Entonces Satanás es un experto en decir una verdad mezclada con una mentira. Son como aquellos que transgiversan la Biblia y la modifican a la manera que ellos quieren. Exacto. ¿No? Ese conocimiento del bien y el mal nunca ha sido la voluntad de Dios, por decirlo así, en cuanto a Adán y a Eva, ¿no? Ellos han querido que se mantengan en obediencia y en pureza como fueron creados, ¿no? Pero es interesante, desde ahí ya conocemos cómo actúa Satanás. Es una experta en psicología, ¿no? Claro, es el padre de todas esas cosas, ¿no? De la mala psicología, por decirlo. Psicología oscura. A ver, dice, Jesús no tuvo un padre biológico carnal, sino fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto no fue solamente para que pudiera ser llamado el Hijo de Dios, sino que evitó la herencia del pecado y la muerte del primer hombre, ¿no? Adán. Claro, este es todo un tema. Jesús es el único hombre que nació sin heredar la naturaleza pecaminosa de Adán. Bueno, ese es en el lado biológico, ¿no? Pero sabemos que 23 cromosomas son de la mujer y 23 cromosomas son del hombre, ¿no? En ese caso, la mujer tuvo que haber aportado, María tuvo que haber aportado los 23 cromosomas, por decirlo así, o el óvulo, ¿no? Entonces, el hecho que haya sido concebido por el Espíritu Santo fue necesario para que esté la deidad de Cristo, ¿no? Y el hecho de que esté María era para que obviamente nazca de carne y tenga naturaleza humana, ¿no? ¿Ya? Eso hay que saberlo. Ahora, en tanto que habla que Jesús nació sin heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, es un tema poco... Yo le soy sincero cuando hay cosas que no comparto, de repente los digo, ¿no? Y no soy dogmático en ello, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Si Dios es capaz de crearnos a nosotros y crear toda la naturaleza y crear todo el mundo y crear todas las cosas, muy bien pudo haber colocado un niño en el vientre de una mujer sin que hubiera los cromosomas de la mujer ni del hombre. O sea, Dios lo colocó allí y lo sustentó. Nada más. O sea, Claro. si creó tanta variedad de animales, de plantas, entonces tiene que tener el poder para hacer eso y más. Claro, en ese caso la Biblia no es específica, ¿no? No habla, simplemente habla
de que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que le da la deidad de Cristo, ¿ya? Eso sí es un hecho, ¿ya? Y el hecho de que haya nacido en María le da la parte humana, ¿ya? Ahondar más, creo que ya sería algo personal de cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan mucho de ¿cómo se llama? La herencia, ¿no? Acá dice Pendrado, evitó la herencia del pecado y la muerte del primer hombre, Adán, ¿no? Que no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, ¿no? Es un poco controversial ese tema porque si no heredado de Adán la naturaleza pecaminosa, pues la tendría que heredar de María, ¿no? Hay temas también, hermanos, sobre lo de la serpiente, ¿no? Que son estudiados y que se han, no demostrado, pero sí que han dado su punto de vista al respecto, ¿no? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué una manzana? ¿No? Son simbolismos que utiliza dentro de la Biblia para tratar de demostrar de que el hombre puede pecar de alguna manera, ¿no? Si es demostrado de que en la debilidad del hombre, por la belleza o por la hermosura de algo o por el gusto de algo, puede pecar. ¿No? Son simbolismos al final. Claro. Que eso lo han hecho un estudio completo y han alargado bastante que, claro, y lo estudia un poco como que cambia la perspectiva. Claro. Sin embargo, dice del fruto, no dice una manzana. Ajá. Manzana es sí, una tradición. Lo que pasa, hermano, que nosotros, bueno, no sé si usted cree en eso, pero nosotros creemos que fue una serpiente literal y un fruto literal y Eva literal. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, o sea, y Pablo habla de cartas literales. Entonces, si hubiera sido algo poético, figurativo, de repente Pablo no lo hubiera hablado, ¿no? Pero Pablo habló, ¿no? Acerca de la serpiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver eso para que quede claro, ¿no? Ya, 2 de Corintios 11:3, ya para ir concluyendo. Dice Pablo, ¿no? Hablando en un contexto, ¿no? Porque siempre hay que ver el contexto literal, ¿no? Dice, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Entonces ahí está hablando no de un cuento, un tema de hadas o un simbolismo, ¿no? De tal manera que el Génesis para nosotros es un libro literal, ¿no? Literal. Sobre los cielos, la tierra, ¿no? Entonces, habría que ver siempre, por ejemplo, Apocalipsis es un libro figurado, ¿no? Muchas cosas son figuradas, ahí aparecen serpientes de 7 cabezas, de 7 cuernos. Entonces, esos, por ejemplo, no son literales porque la intención del autor es decir, estas 7 cabezas representan 7 reyes, estos 10 cuernos quiere decir que de esos 7 reyes se levantarán 10 reyes más. Lo explica la Biblia, ¿no? Entonces, este es un género literal. Entonces, Pablo, incluso Cristo también, si no mal recuerdo, habló de ello. Entonces, de esa manera nosotros concluimos, ¿no? Que se habla la forma literal. Bien, hermano, entonces creo que ya no la hora. Y ya la próxima vamos a correr, ¿no? Solamente yo quería bastante ahondar en esos temas, que era lo que más me importaba para que se entienda. Ya el otro martes vamos a correr y vamos a, si es posible, terminar cristología para pasar al otro. ¿Ya? Vamos a ver ahí sentaditos, ¿no? ¿Ya?
Gracias, Señor, mi Dios, porque siempre estamos aprendiendo cada día, Señor, tu palabra, Padre amado. Gracias por mis hermanos, por el interés que pones en ellos, Señor, de aprender de ti, que te sigan buscando, que sigan aprendiendo, Señor, cada día en su vida, que siempre te sigan con la oración, con la lectura bíblica, Padre. Padre, que tengan siempre esa humildad, ese deseo como un niño, Señor, de tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor. Llévalos con bien a sus hogares. Las calles muchas veces están peligrosas, Señor. Guárdalos de cualquier peligro, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén. Hermano Chini, ahí pueden depositar sus ofrendas, hermano, y estamos despedidos, hermanos. Gracias. Ya, mi hermano.